En nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos la democracia y los derechos humanos. Dina se vuelve loca. Presidentes respaldaron a Pedro Castillo y exigieron su libertad y restitución en la presidencia del Perú, pues es quien fue elegido por el pueblo para ocupar ese cargo. Gabriel Boric, mandatario de Chile, puntualizó que no podían ser indiferentes ante la situación que atraviesa el Perú, donde personas que salen a marchar y reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por orden de la gobernante usurpadora Dina Boluarte. Por su parte, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, aseguró que en Perú, Dina la asesina ha sembrado el terror y la muerte solo porque el pueblo peruano eligió a un mandatario campesino, un maestro humilde al que siempre quiso derrocar el nido de ratas del Congreso y que no paró hasta darle un golpe de estado y verlo preso, algo que el pueblo peruano no creyó justo, por lo que se levantó para luchar por su país y que hasta ahora no se rinde, a pesar de que ya hay más de 60 muertos, porque el único presidente legítimo es y será siempre Pedro Castillo. Debemos ser indiferentes cuando hoy día, en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos la democracia y los derechos humanos. Un pueblo hermano, Perú, un pueblo hermano, Perú. Ahí han sembrado el terror, la muerte. Simplemente porque el pueblo decidió elegir a un presidente de origen campesino. Un maestro de origen campesino que anda, no gorra, anda un sombrerito. Un hombre humilde, Lo eligieron. Entonces empezaron en el Congreso a buscar cómo derrocarlo. Y él tratando ahí de buscar acuerdos, incluso despidiendo a compañeros del movimiento, del partido que lo habían llevado a él a la presidencia, porque el Congreso estaba mandando a despedirlo. Simplemente ahí es el odio de clase, el odio de clase. No pueden ver a un campesino, a un trabajador, a un maestro humilde ocupando la presidencia. Para ellos eso es inaceptable. Y le empezaron a hacer la guerra, hasta que le dieron golpe de Estado. Y el presidente Pedro, sí, Pedro es el nombre de él, el presidente Pedro Castillo, maestro del campo, maestro rural, ustedes habrán visto la foto de él, una persona sencilla, humilde. Lo tienen en la cárcel. Pero el pueblo se ha levantado y ha estado luchando todos los días. Los campesinos, los trabajadores, los maestros, todos luchando. Ya van más de 60 asesinados en las calles. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen los yanquis? ¿Qué dicen los europeos? ¿Cómo que no pasa nada? Ahí no hay condena a los crímenes que se están cometiendo contra ese pueblo. No hay condena. No hay derechos humanos que hablen en favor de ese pueblo que está siendo asesinado, pero que a pesar de que le están lloviendo las balas, siguen luchando. Y están reclamando que desaparezca el Congreso, porque el Congreso fue el que le dio el golpe de Estado, junto con los militares, al presidente Pedro Castillo, presidente legítimo de la hermana República del Perú. Y desde Nicaragua, le manifestamos nuestra solidaridad al pueblo peruano que está defendiendo que ocupe nuevamente la presidencia. Porque él fue electo, y el Congreso decidió destituirlo con la complicidad de los militares y por eso lograron meterlo preso. Él está preso.
Así que nuestra solidaridad con el pueblo peruano, nuestra solidaridad con el presidente legítimo del Perú, Pedro Castillo, y desde esta América Latina y caribeña, que hoy busca cada vez más entendimiento, más acercamiento, más unidad, gritamos: libertad para Pedro Castillo, presidencia para Pedro Castillo, que viva la unidad del pueblo peruano. Comunicado conjunto Argentina, Bolivia, Colombia, México. Los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú. Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobada el 22 de noviembre de 1969. Para luego ser objetivo de un tratamiento judicial, de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención. Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la nación de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio. Solicitamos de las autoridades que se respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo. Tienen que ser demasiado oligarcas, racistas, para no entender que en el Perú hay otros Perús. Que en el Perú hay un Perú de la sierra, hay un Perú de la costa. Que en el Perú hay una oligarquía nacional que se ha entregado al capital extranjero. Que el Perú es un país ocupado, como las Fuerzas Armadas y la policía son intervenidas. Las Fuerzas Armadas y la policía no responden a Boluarte, responden al Comando Sur de los Estados Unidos. Compañeros, lo mismo que ocurría en Bolivia hasta el año 2005. Los milicos en este país iban a pedir ascenso de rodillas a la embajada americana. Para ser ministro tenías que ir a pedir permiso al embajador. La DEA decidía qué policías iban a trabajar en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Hoy las circunstancias internacionales que tienen ustedes que seguramente incluir en los debates tienen significativa importancia en esta coyuntura. No por nada tenemos los conflictos que aquí cerquita a nuestro país, en el Perú, donde tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente. Presidentes de toda Latinoamérica alzaron su voz para dejar en claro que el único presidente del Perú es Pedro Castillo. Aseguraron que el maestro Chotano fue víctima de un hostigamiento antidemocrático a causa del racismo que existe en Perú, el mismo al que sacaron del cargo para poner a la usurpadora Dina la Asesina, quien nos ayudaría a concretar sus intereses políticos, yendo así en contra de la voluntad del pueblo peruano que sigue en pie de lucha por recuperar su democracia y el derecho a elegir un gobierno que los represente. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de los presidentes de Latinoamérica? ¿Crees que sus discursos hayan sido del agrado de la dictadora Boluarte? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.